Quiere decir que para que tú padezcas de esto, tus padres han tenido que tener antecedentes de psoriasis. Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta? Que para que se desencadene hay factores genéticos y factores ambientales, ya que vamos a explicar más adelante. Por favor, continúa. Por ejemplo, acá vas a ver cómo se presenta la lesión de la psoriasis, ¿ya? Y acá, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa? Hay una proliferación excesiva de los queratinocitos. Tú entiendes que los queratinocitos, para que lleguen desde la capa basal hasta la córnea, tienen un proceso de 28 días. ¿Puedes continuar? Ya, como vemos en la imagen, pero en la psoriasis está adelantado entre 5 o 4 días o hasta menos. Y eso es lo que genera las lesiones escamativas que tú vas a ver, y luego esas lesiones escamativas va a llevar a otro tipo de lesiones y fenómenos que tú vas a ver en el paciente al momento de evaluarlo. Continúa. Ahora, la edad donde afecta más es en pacientes de 15 a 35 años y de 50 a 60. Continúa. Sí. Ya, en su causa de su hepatiogenia, como te dije, son factores genéticos, que te vuelvo a recalcar, inmunológicos y ambientales, como el estrés, el alcohol, pero para que se desencadene esto no es necesario es necesario que esté el genético sí o sí. Ahora, el ambiental es el que te va a hacer que surja la psoriasis. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? O un traumatismo, que ibas a ver el fenómeno de Kochner. ¿Qué significa el fenómeno de Kochner? ¿Puedes continuar? Ya. Antes de hablar, en sí la psoriasis no tiene, o sea, si tú te preguntas, la psoriasis tiene una base, o sea, ¿qué es lo que lo genera? En sí no está muy delimitado, pero se localiza en el cromosoma 6 de esta enfermedad, parte. También alteración de la interleucina 13 y entre muchos factores que tú lo vas a ver más adelante. Pero el principal es la alteración del cromosoma 6. Ahora, lo que tú padezcas de psoriasis, si tu papá tiene antecedentes de psoriasis es un 15%, pero si los dos han tenido antecedentes, lo más probable es que tú padezcas en un 40% pues, de la enfermedad que lo genere. Ahora, como te dije, involucra una respuesta inflamatoria, ¿ya? ¿Dónde va a activar a los queratinocitos? Continúa fisiopatología. Acá, con la fisiopatología. Como te dije, base genética involucra primero. Ahora, una vez que se da la base genética, tiene que haber una lesión. Por ejemplo, tú te vas a tatuar. Cuando te vas a tatuar, vas a generar un daño en tus células. Este daño en tus células vamos a malograr el queratinocito, se va a activar las células natural killer, células dendríticas y macrófagos. ¿Producen qué? Factor necrosis tumoral alfa, gamma, y todo va a ir a activar a la célula dendrítica mieloide. Esa célula dendrítica mieloide se activa, lo lleva al ganglio, y en el ganglio presenta los CD4. Estos CD4 se van a diferenciar entre interleucina 12 y 23. La 12 va a dar al TH1 y la 23 al TH17. TH17 correspondiente a la inflamación aguda, TH1 a la inflamación crónica. Ambos van a activar el queratinocito y se va a generar una respuesta inflamatoria. Y lo que va a generar el queratinocito son sus CXL 8, 9, 10. Y que todo esto se va a volver un círculo vicioso que no se trata. ¿Continúa? Ahora, como te dije, los linfocitos es proliferación, diferenciación, que te acabo de explicar. Sigue. Ahora, los factores desencadenantes, como te dije, traumatismos, el fenómeno de Kochner, golpe, infección, que te hagas un tatuaje, infecciones como Streptococcus, VIH, fármacos, litio, betobloqueantes, AINE. Son diversos, hasta el estrés está involucrado, el factor de la exposición solar y estrés. ¿Continúa? Ahora, en las manifestaciones clínicas, acá es muy importante, ¿cómo se va a ver? Como hay mucha proliferación de los queratinocitos, se ven las placas eritematosas, ¿ya? Y estas placas van a tener lo que son bien delimitadas y cubiertas por escamas. Ahora, la localización más común incluye codos, rodillas y regiones sacras, pero también no olvidemos el fenómeno de Kochner, que si tú te lo hiciste en el antebrazo, va a salir en el antebrazo, es lo que lo caracteriza. Los síntomas incluyen prurito. Ahora, vamos a ver el signo de Auspich. El signo de Auspich es el sangrado que se va a ver cuando tú levantas la escamación, o sea, levantas la capa que está ahí, levantas y vas a ver el sangrado. Y esto va a estar después del fenómeno de Kochner, pues obvio, ¿no? También vamos a ver la onicólisis presente. Regresa, por favor. La onicólisis presente, que es cuando el hecho, o sea, tu dedo derecho unguial se desprende, el pitting, que es conocido como, o sea, los hoyuelos que vas a ver en las personas mayormente con psoriasis, y esto que en inglés significa, en español, perdón, significa el signo de aceite, ya, o la manchita de aceite en el dedo. Continúa.
Ya, por ejemplo, acá, el fenómeno de Kroemer es una inducción traumática, que ya te lo he repetido, sigue. Acá, el anillo de Bonne-Wolf se caracteriza por una placa bien blanquecina. Uy, ¿qué pasó? Ya, el anillo de Bonne-Wolf es una placa bien blanquecina alrededor de la psoriasis que va a salir, que es otra característica, sigue. Ya, por ejemplo, ahora vamos a ver. ¿Sigue así qué? ¿Cómo dice? Sí. Sigue. Las zonas donde más se involucra, codos, como te dije, continúa. Sigue. También puede afectar el cuero cabelludo también, pero vamos a ver más adelante los tipos de psoriasis, espalda, pliegues. Ahora, tenemos los tipos de psoriasis: psoriasis en placa, psoriasis cutánea, inversa y electrodérmica. Psoriasis en placa es la más común, que afecta casi el 90% de las personas. Ya se va a ver en codos, codos, antebrazos, rodillas. La psoriasis cutánea involucra mayormente a recién nacidos. Ya la psoriasis inversa es lo que te sale en los pliegues, por ejemplo, debajo de los senos, axilas, entrepiernas. Y la psoriasis eritrodérmica, que ya compromete a todo el cuerpo. Mayormente ya el 90% de la persona lo presenta la psoriasis eritrodérmica, que es generalizada, y la psoriasis pustulosa, que suele salir en la planta de los pies y bueno, en las manos. Lo que te dije, la psoriasis vulgar, 90% de los pacientes lo padecen. Sigue. Psoriasis inversa, como te dije, los pliegues. Eritrodérmica. Lo importante de la eritrodérmica es que compromete una falla cardíaca, un gasto cardíaco, falla hepática y renal también puede estar involucrada en este tipo de psoriasis, que es un poco más comprometedora, digamos, en este caso. Sí. Ahí vemos un caso de psoriasis eritrodérmica, y esta es una psoriasis pustulosa, ¿no? Por ejemplo, ya, ahí suele salir de esta manera las lesiones, no solo en la palma, en las manos, sino en la planta de los pies. Continúa. Ahora, ya como te dije, las manifestaciones clínicas, como el pitting, que sale en las uñas, vamos a ver una lengua geográfica, y sobre todo vamos a ver también la famosa artritis psoriásica, que tiene que ver con alteración también de un gen, que vamos a ver un axial. Continúa. Acá, déjalo acá. El pitting, por ejemplo, lo que te dije, son como hoyuelos que... Bueno, no se ve mucho, pero ya, o sea, si te das cuenta, son hoyuelos. La onicólisis y como este era el signo que te dije de la mancha de aceite que se caracteriza acá, que no se logra ver muy bien, pero ya investigas. Ya, oncólisis. Ahora vamos a ver con la artritis psoriásica, ¿ya? La artritis psoriásica, en relación está con su antígeno de compatibilidad, el HLA-C12. Pero acá viene la diferencia. Va a haber un compromiso periférico y un compromiso axial. Periférico sobre todo dedos, o sea, manos y piernas, ¿no? Que acá está el HLA-38 y 39. Ahora, axial se refiere casi a la parte del centro, ¿no? Todo lo que compromete el tronco. Artritis psoriásica. Y también vamos a ver vamos a ver los dedos en salchicha más adelante, que son estos, que también, conocido como dactilitis, que también tiene que ver con esa alteración de esos genes. Ya la psoriasis en el embarazo, que se logra presentar como manifestaciones clínicas y es muy severo, sobre todo en los pacientes que tienen esto. Y su recomendación tratamiento es mayormente en niños y embarazadas, y la fototerapia. Continúa. ¿Sigo, doctor? Y acaba. ¿Sí? Zamora Pinedo. Sí, el primero de la lista. Pero la verdad es que no es tan extenso. Bueno, dependiente de la cosa. Pero bueno. Ya, ya, continúo.
con el diagnóstico tenemos que primeramente se usa lo que es los scores o el que se conoce como el PASI, el SPGA y el NAPSI y el DLI-1. ¿Cuál se van a encargar va a ser en que va a dar el índice de gravedad de lo que es la psoriasis y la superficie el contorno de las lesiones más que todo para sacar el cálculo. Luego tenemos el raspado metódico que es con el signo de Auspitz. El signo de Auspitz tenemos que entender que al momento de hacer el raspado va a haber un pequeño sangrado. Por ende, si hay un sangrado al raspar lo que es la parte de las lesiones eritematosas características de la psoriasis, va a ser un signo clínico para lo que es psoriasis. También se puede aplicar lo que es la biopsia cutánea, pues también cuando hay duda de diagnóstico. Y en laboratorio se usa la PCR y cultivos de fauces nasal, peritoneal, y lo que es diferenciación de psoriasis fungal cuando hay micológicos de uñas. Bueno, tenemos que entender que también tienen, como se dice, alteraciones a nivel histológicos, como tenemos los microabscesos de Munro, la papilomatosis, lo que es la acantosis y lo que es la presencia de hiperkeratosis y parakeratosis. Como venía exponiendo lo que es el signo de PASI, o como decía, el índice de gravedad y el área de las lesiones psoriásicas, tenemos que entender que la puntuación va nulo, 0, leve 1, moderada 2, grave 3 y muy grave 4. Ya. Como ya dicen, leve 0.1, moderada 0.12 y mayor de lo que es 12 ya también se considera muy grave. Bueno. El diagnóstico también en el BCA, aquí se hace el cálculo con manos. Eso quiere decir de que la superficie de la mano va a equivaler a 1% de lo que va a ser en el área de la lesión. Por ende, dando que en cabeza y cuello, cuando hay alteraciones, tiene un máximo de 10 manos. En lo que es a nivel de lo que es todo tronco y extremidades va a ser hasta 30%, hasta 30 manos. O sea, 300%. Bueno, en diagnóstico tenemos lo que es psoriasis leve de 1 a 3, moderada 4 a 5 y mayor de 10. Bueno, como venía explicando los principales signos, más que todo para el diagnóstico tenemos el raspado metódico de Roux, que es un curitaje más que todo a nivel de la zona de las heridas, el signo de la vela, o sea, va a haber más que todo acá, mándalo. Ya, el signo de la vela se puede ver aquí como pequeño punteado que se va a ver al momento de rascar, va a haber un desplegamiento aquí, por de acá. Y el signo de Auspitz, como ya dicen, es el rascado a nivel lo que va a dar una lesión, o sea, un sangrado. ¿Entiendes? Bueno. En la histopatología de la psoriasis tenemos que la acantosis regular, más que todo es un ensanchamiento de lo que es a nivel del estrechamiento basal, a nivel de las crestas intercapilares. Y tenemos la elongación del edema en las papilas dérmicas y vasos sanguíneos que van a estar bien dilatados y muy tortuosos. Bueno, las pesquisas de las comorbilidades tenemos que entender que el método, más que todo, va a ser para el diagnóstico también sacar el índice de masa corporal, análisis de orina completo, el laboratorio lo principal y también algunos antecedentes y algunos casos de sospecha de artritis psoriásica. Bueno, el objetivo principal del tratamiento tiene que ser en tres pasos. Primero, disminuir lo que es el índice de las manifestaciones clínicas, por ende disminuir el índice de gravedad según pase. Y luego remisión duradera de las placas y no caer en toxicidad durante el tratamiento. Y bueno, le doy paso a mi compañero para que se muestre. Ya falta pocos días. No, todavía es que... ¿Qué? No más, sino que ya faltan pocos días, pues y faltan 2. Es que, no sé, yo no sé lo que va a ver, eso dice yo he salido, como dijo, ¿quién ha leído? Yo, o sea, no sabía que leído tantos días. Por eso digo lo que he leído. Yo digo el proceso inflamatorio, más... Muy bien, sigo.
O termínalo Ya yo lo termino, eso es todo tratamiento. Los farmacológicos tenemos que evitar los factores desencadenantes como lo principal, también puede ser desencadenantes por estrés, tabaquismo y alcohol. Y algunas infecciones como principalmente el estafilococos y los estreptococos, que también es un agravante para lo que es la psoriasis. Bueno, en tratamiento tenemos en primera línea, segunda línea y tercera línea. El primer tratamiento en primera línea es el tratamiento tópico. En la segunda línea se usa la fototerapia y la terapia sistémica. En la tercera línea las terapias biológicas. En la fototerapia también hay que entender que también se puede aplicar a nivel de lo que es lactantes y madres embarazadas. Porque madres embarazadas, hasta el sexto mes, si no se logra combatir la psoriasis, va a hacer que va a haber alteraciones a nivel fetales y pérdida del recién nacido. Porque se produce la alteración principal en gestantes va a ser el infectivo. Y bueno, en la fototerapia tenemos, consiste en irradiar la piel, a nivel de la piel va a estar irradiada por rayos ultravioletas tipo B, dosis altas, sin ningún tipo de fármaco. Y el tratamiento va a ser eficaz, alto, con un perfil de seguridad. Bueno. Sí. También se le puede aplicar lo que es la quimioterapia, pero uno de los tratamientos más eficaces, pero a nivel de la fototerapia. Pero la fototerapia es más, que decirlo, indicado para lo que es pacientes neonatos y pacientes embarazadas, más que la quimioterapia. Podría ser la primera elección para niños y lactantes embarazadas, hay una remisión casi del 80%, y también hay contraindicaciones como principalmente las personas que pueden tener alteraciones o decirlo, la piel susceptible a los rayos ultravioletas. Bueno, a nivel sistémico las indicaciones tenemos que la psoriasis moderada o severa o una respuesta terapéutica tópica de recuperación de la calidad de vida. Y los diferentes fármacos, el metrotexate, las ciclosporinas, los retinoides y al último que viene la terapia biológica. ¿Puedo dar paso en primario? ¿Por qué? Días frías. Días frías. ¿Qué? Yo voy a hacer eso si yo no sabía. Pero, o sea, yo le preguntaba al doctor y le he dicho, yo he leído parte de todo. Yo soy una psicología. Yo también eso, pues. ¿Inicio? ¿O ya no? ¿Puedo hablar de la parte genética? Lo que he leído. Ya con la diapositiva. ¿Quieres llevar? Sí, por favor. Ya. Bueno, la psoriasis, como se había explicado, voy a tratarlo de la manera más resumida. Hay una predisposición genética, pero también debemos tener en cuenta que este se puede desencadenar debido a las comorbilidades que puede presentar el paciente, ¿no? Generalmente, mayormente son las cardiovasculares. Es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica porque se va a relacionar parecido también a la dermatitis atópica, por lo que va a haber lo que es hiperkeratosis, puede haber acantosis o parakeratosis, ¿no? Ya a nivel de lo que es la parte anatómica, de lo que es parte histológica, lo principal que en lo que es la psoriasis no se va a presentar lo que es el estrato granuloso, va a encontrarse fuera porque en la psoriasis, como se había mencionado,
aparece su tiempo de vida media de la piel se vuelve de 3 a 5 días, ¿no? Lo normal es 28 días. Siguiente. En la epidemiología, datos puntuales, mencionar que si lo hacemos una división a partir de los 40 años, menores a 40 años se va a presentar mayormente en mujeres y la predisposición genética, y a partir de los 40 años mayormente se va a presentar en los varones, ¿no? Esto se va a relacionar más a las comorbilidades. Siguiente. Siguiente. En lo que es la parte genética, lo que se había mencionado en el sistema inmune, hablamos que van a intervenir lo que son procesos en los cuales se van a activar las interleucinas, hablamos de la 1, de la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y también va a activarse lo que es el interferón gamma, pero el que va a prevalecer durante todo el tiempo de la psoriasis es el factor de necrosis tumoral alfa. En el ambiente, el estrés, que es muy importante, que se va a evidenciar en lo que es una manifestación clínica cuando la psoriasis se da en el cabello, lo cual va a indicar que necesitamos solamente derivar al paciente, ¿no?, al área de dermatología. Fármacos también, y hablamos que también el alcohol y el tabaco va a ser un factor que predispone a desarrollar lo que es psoriasis. Siguiente. Bueno, lo que ya había mencionado, si es de padre o madre, que representa un 14% de lo que es el desarrollo de la enfermedad, y si es en ambos, un 40% el hijo va a tener lo que es psoriasis. Siguiente. Eso ya lo había explicado. Siguiente. No, retrocede antes. Aquí, ahí, como había mencionado, lo que era el alcoholismo, la obesidad, pero también debemos tener en cuenta que otro factor desencadenante, hablamos de lo que es el procesos a nivel intestinales, como la colitis, que puede generar eso, y también hablamos de lo que son las glomerulonefritis. Bien. Sigue. Bueno, retroceder un poco más, por favor. Bueno, al examen físico, como se había mencionado, que en este caso de las placas van a ser de manera eritematosa, van a ser bilaterales en su mayoría, y también van a presentar escamaciones, ¿no? Para uno de los diagnósticos, por así decirlo, al examen físico, viene a ser el signo del Auspitz, en el cual nosotros hacemos un raspado y la zona que está con lo que es la psoriasis va a sangrar, ¿no? También encontramos el fenómeno de Colbert, el cual en este caso la psoriasis es el invertido, y en lugar donde se da el traumatismo, la zona se va a volver blanquecina. Siguiente. En este caso es el normal. El invertido es en donde se presenta la psoriasis. Encontramos el anillo de Warnock también, que va a ser las zonas blanquecinas que se van a presentar en la piel. Como ya habíamos mencionado, es una placa eritematosa con bordes bien definidos y bilaterales. Siguiente. Sigue. Bueno, ahí lo había presentado el compañero de las zonas donde se dan, pero a modo de resumen, se da en todo el cuerpo excepto la cara. Lo que son los patrones clínicos, como se había hablado, en lo que son las psoriasis tipo placa, viene a ser la más común. El tratamiento utilizamos, en este caso, el más importante viene a ser la vitamina D. En lo que es la psoriasis butasa, que se da en niños, en lactantes y en embarazadas, y la psoriasis inversa, como que se había mencionado, y si bien recuerdo, una de las primeras clases fue que la psoriasis inversa no presentaba placa, no era la única. Y también la psoriasis eritrodérmica, que viene a ser la más agresiva, que se va a comprometer con lo que es falla cardíaca, falla renal y falla hepática. Encontramos también la psoriasis pustular, la cual puede ser focalizada o también generalizada. Siguiente.
Ya, bueno, la psoriasis eritrodérmica, que viene a ser la más generalizada, como les había explicado, que se caracteriza por lo que es falla cardíaca, falla hepática y falla renal, ¿no? Siguiente. Sigue. La artritis psoriática, que se va a caracterizar porque el compromiso es axial, ¿no? Mayormente, o sea, hablamos del tronco y de la cara en donde se va a presentar, ¿no? Sí. Y también en las zonas dactilares, ¿no? En las partes más externas, que hablamos de las que son las manos y las plantas y en las partes de los dedos, de las manos y de los pies. Siguiente. Ya, retrocede la imagen. Bueno, también hablamos del que se va a presentar, como había mencionado, a nivel de los dedos, que la dactilitis viene a ser la inflamación a nivel del tendón, a nivel del tendón, y se va a expresar de esta manera. Siguiente. En el embarazo también vamos a encontrar lo que son las psoriasis con el famoso impétigo, que va en herpetiforme, el cual me indica que es un proceso severo. Siguiente. Bueno, acá es una causa muy rara que se presenta en la cara, pero bueno, también se puede presentar raramente, ¿no? Sí. Este es un tipo de dermatitis en pañal, que lo conocen, que también es una causa rara que se puede presentar. Sigue. Al diagnóstico, bueno, aquí lo principal, para resumir lo que se había hablado, es la utilización del PASI y la utilización del BCA. Si da mayores a 10 puntos, indican lo que es que está en una fase severa, no indican lo que es severidad. Estos van a ser para determinar la severidad de la psoriasis. Sigue. Hasta anterior. Ya, bueno, también hablamos del raspado de Brock, que es una prueba que se va a utilizar para lo que es determinar la psoriasis. Se va a complementar con el signo de la vela, el cual hablamos que es el desprendimiento de la parte de las escamas que son blanquecinas. También encontramos el signo de rocío sangrante, en donde al momento de hacer el raspado va a empezar a sangrar, ¿no? El siguiente. Como por ejemplo ahí podemos ver las tres diferencias. Aquí el de la flechita azul es el signo de la vela, y acá del rocío sangrante o aspado. Sigue. Ya, bueno, el tratamiento, lo primero que debemos hacer es, debemos suprimir lo que son las manifestaciones clínicas, también lo que es buscar, lo que es contrarrestar, lo que es el prurito, también haciendo la revisión de las placas, evitar causar toxicidad. En este caso el metrotexato puede causar hepatotoxicidad, debemos utilizarlo. Bueno, lo debe utilizar específicamente lo que es dermatología, no medicina general, y también cubrir lo que son las expectativas del paciente. Sí. El tratamiento no farmacológico, aquí vamos a tratar de reducir lo que son los factores que predisponen a la psoriasis. Específicamente hablamos del estrés, ¿no? Y bueno, también alcohol, tabaquismo, que vamos a requerir que haya una supresión de esto. Sigue. Acá los de primera línea hablamos del tratamiento tópico, como se mencionaron, se utilizan los ungüentos. En este caso hablamos también, puedes utilizar cremas. En la segunda línea de la fototerapia, que se va a utilizar en niños, en adolescentes y en embarazadas, pero esto ya lo realiza área de dermatología. Y como tercera línea hablamos de la terapia biológica, ¿no? Que es más especializada. Si es que no funcionan los dos de primera línea, pasamos al último. ¿Sí?
allá retrocede un poco. Hablamos que va a haber dos fases de la terapia, ¿no? La fase de inducción, la cual dura 16 semanas, y podemos utilizar el infliximab, y también hablamos que se puede utilizar hasta 24 horas lo que es el metronidazole o el Ternacex. ¿Sí? Sí. Tratamiento tópico, como ya habíamos mencionado. Sí. Y bueno, de la fototerapia mencionar que el más adecuado es el tipo B, que ya se había mencionado que se utilizaban para niños y embarazadas. Sí. Y bueno, el tipo A es el más riesgoso, ¿no? La fototerapia de la tipo A es la más riesgosa. Sí. Y punto clave aquí mencionar viene a ser lo que es las ondas que se generan. Hablamos de que es de banda angosta, las cuales son de 310 a 315 nanómetros, ¿no? Sigue. La terapia sistémica, en este caso que el metotrexate, que debemos agregar un complemento antes, si bien recuerdo era ácido fólico, que se daba anterior al metotrexate. Después también hablamos de los retinoides, que son teratogénicos, que no debemos agregar administrar en embarazadas, y también hablamos de las ciclosporinas, ¿no? Bueno, la terapia biológica, que viene a ser lo último, ya casi sigue esta terapia biológica, que ya se utilizan estos fármacos, ¿no? El más conocido es el infliximab. Y bueno, eso sería todo. Bueno, mis compañeros han hablado de psoriasis. Yo quiero agregar solamente lo que es el mecanismo patológico de la psoriasis. Si bien sabemos, es una enfermedad es una enfermedad autoinmune crónica, produce una respuesta inflamatoria excesiva ante las células normales de nuestro cuerpo. Se basa en 3 factores, por ejemplo, están los genéticos, el factor autoinmune y el factor ambiental. En la parte genética se sabe que puede afectar a hombres y mujeres en la misma regularidad, así como también de que es el gen más destacado en la psoriasis va a ser el PSOR-S1, que va a ser el Psoriasis Susceptibility 1. Exactamente va a estar ubicado en el cromosoma 6p21 y en el alelo HLA-CW6, que van a ser, mayormente la mayoría de alelos HLA van a tener compromiso con esta enfermedad, pero el CW6 va a ser el más recurrente. Se van a activar, también se sabe que en gemelos se llega de que es genética, porque en gemelos monocigotos termina siendo más probable de que estos hereden si tienen unas previas de que el papá o la mamá ha tenido, uno de los dos. Aumenta también el riesgo si es que los dos padres han tenido psoriasis. Aumenta en gemelos monocigotos que en gemelos dicigotos. Ahora, con respecto al mecanismo fisiopatológico de la psoriasis, esta puede empezar a través de infecciones, tales como el lupus, el VIH también están asociados. El uso de fármacos como AINES, corticoides, así como también el litio, traumatismos, infecciones, como ya mencioné, pueden llevar a desencadenar el mecanismo fisiopatológico. Empieza con lo que es la respuesta inmunitaria a través de las células epidérmicas. Encontramos las células, la epidermis, encontramos las células del Langerhans, y en la dermis encontramos las células dendríticas. Estas células dendríticas van a activar una cascada autoinmune, van a activar lo que son citocinas. Las destacadas van a ser la interleucina 12 y la interleucina 23. Estas van a activar a lo que son los linfocitos T. Estos linfocitos T van a producir linfocitos TH1 y linfocitos TH17. El linfocitos TH1 van a dar lo que es el interferón gamma, y así como también el factor de necrosis tumoral alfa. Y mientras que lo que respecta al TH17 van a
va a dar lo que es la interleucina 17 y la interleucina 22. ¿Por qué? La interleucina, nos centramos en el TH17 porque este linfocito va a producir estas dos interleucinas, donde la interleucina 17 va a ser la que va a generar un reclutamiento celular para que siga la respuesta inmune, y la interleucina 22 va a producir lo que es la proliferación de queratinocitos. Teniendo en cuenta de que esto su periodo normal de recambio es de 28 días, ante esta enfermedad se va hasta 10 veces más lo que es su recambio celular. Ahora, se van a producir características histológicas en la piel, lo que es la acantosis, el engrosamiento de la capa del estrato espinoso, y la hiperkeratosis, el engrosamiento del estrato córneo. Y bueno, se va a llevar una retroalimentación del eje, donde las interleucinas 23 activadas previamente por las células dendríticas, junto con lo que es la TH17, que va a producir sus dos interleucinas, la 17 y la 22, se genera esta cascada junto con lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, que se van a seguir retroalimentando y produciendo esta respuesta autoinmune inflamatoria crónica. Bueno, eso es con respecto al mecanismo fisiopatológico. El resto ya mis compañeros han explicado. Los trastornos, por ejemplo, la lesión de Auschwitz, donde al retirar una escama, se termina sangrando, lo que es la parte, un traumatismo característico también es el fenómeno de Kochner, donde se hace un raspado a una persona una persona con psoriasis, y en esa parte le sale lo que son las placas, estas placas plateadas, que terminan dando como, o sea, nos terminan identificando de que la enfermedad es activa. Y bueno, eso es con respecto al mecanismo fisiopatológico. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿sí? No solamente afecta la piel, sino también paneras, sobre todo principalmente lo que es uñas, el cuero cabelludo, afecta mucosas, principalmente boca, más que genitales, y dentro de la boca lo más frecuente es la lengua, las famosas lesiones de la lengua geográfica, que no es más que lesiones eritematosas con bordes blancos y tienden a migrar en toda la lengua. Migran, son benignas, asintomáticas, no hay mucha sintomatología, lo mucho que es dolor que con anestésicos locales no es exclusivo de la psoriasis. Si hubiera en la psoriasis solamente hay un 10%, o sea, de cada 10, uno. Felizmente es uno, ¿por qué? Porque indica severidad de la psoriasis. Y también indica inicio precoz del problema. ¿Ya? Y no es exclusivo de la psoriasis, también encuentras en procesos autoinmunes, como el ES, en los pacientes atópicos, en la deficiencia de vitamina B y zinc. Entonces, esta patología no es exclusiva de la psoriasis. También afecta articulaciones, principalmente hay que diferenciar entre la artritis reumatoidea y la artritis psoriásica. Ojo, la artritis reumatoidea ya es un cero positivo, significa que el factor reumatoideo
las artritis psoriásicas son negativas. ¿Ya? Otra diferencia es que en la artritis reumatoidea siempre es bilateral, coge dos articulaciones o más, simétrica bilateral, mientras que en la psoriásica es unilateral y coge una sola articulación, que es oligoarticular. La otra diferencia es que las psoriásicas coge lo que es dedos, uñas, o sea, la parte distal, ¿ya? No te las uñas. Y la reumatoidea coge proximales, bilateral. Entonces, una de las diferencias que se determina cómo es una y cómo es otra. La primera en afectarse es piel, luego articulación. Y si hablamos de piel y mucosas, primero en afectarse mucosas, luego piel. ¿Ya? El tiempo de evolución para que haga una artritis psoriásica, más o menos en relación a la piel, son 10 años en que puede aparecer una artritis psoriásica. ¿Sí? Entonces la lesión no solamente es piel, sino que es articulaciones, maneras, y tiene bastante correlación con las comorbilidades. Principal comorbilidad relacionada a psoriasis es síndrome metabólico. Principal patología relacionada a mortalidad es cardiovascular. Pues son dos entidades muy diferentes. ¿Y cuál es la explicación? Es que los síndromes metabólicos, como es un proceso inflamatorio crónico sistémico, también tiene efecto trombótico. Y esos trombos se liberan en émbolos, y va al corazón, infarto, y va al cerebro, enfermedades cerebrovasculares, o si van a la parte periférica, las insuficiencias vasculares periféricas. Por eso que la mortalidad en ellos es cardiovascular, cardíaco, vascular SB o insuficiencia vascular. Cualquiera de las manifestaciones cardiovasculares puede ser la primera causa de muerte. Los pacientes con psoriasis no mueren por la misma enfermedad, sino por su comorbilidad. Como tiene una etiología en realidad desconocida, pero tiene bastante correlación con un agente o antígeno no conocido. Esto sobre una piel alterada, la barrera está muy alterada, este agente antígeno ingresa, ¿ya? Y se activa las dos respuestas, tanto innata como la adquirida. La innata son todas las células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, TNK. Estas liberan interleucinas, ¿ya? Como ingresó al antígeno, entra con una célula representadora, la lleva y activa una serie de queratinocitos. La misma activación de los queratinocitos genera proliferación y diferenciación. Por eso que el tiempo de maduración del queratinocito lo hace en corto tiempo. De lo que era antes de 28 días, lo hace en 5 días. Entonces, en las capas que normalmente debería haber, no existe una capa. Es la capa granulosa. En la psoriasis no hay capa granulosa. ¿Ya? Entonces, por eso que al inicio se le confundía con una lepra. Tanto era la lesión, ¿ya? Que según la OMS lo clasificaba como una enfermedad desfigurante, que es muy diferente a la definición actual. Es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica con base genética y factores desencadenantes. Entonces todas las cosas han cambiado en el transcurso del tiempo. Una vez que se activa el problema, los 4 elementos que inicia la cascada es la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Son 4 que inician, pero la única que perdura es el factor de necrosis tumoral alfa. Por eso que todos los biológicos que están ahí bloquean el factor de necrosis tumoral alfa. Por eso que el tiempo de la enfermedad se reduce gracias a los biológicos. ¿Cuál es el inconveniente de estos biológicos? Es que tienen o generan inmunosupresión. Entonces el paciente no muere o no se compensa por la psoriasis, sino que crea una infección sobreagregada. Como la etiología
inframatorial, pero la gente aún no es conocido, existen otros factores que generen el problema. Principalmente tenemos el estrés, que es el desencadenante, ¿ya? La parte genética tiene bastante influencia, que lo clasifican en dos tipos, tipo 1, tipo 2, en base a los tipos bimodales. El pico de mayor prevalencia en la etapa de 15 a 35 años y la otra etapa de 50 a 60 años. O lo consideran como tipo 1 menos de 40 años, tipo 2 más de 40 años. El tipo 1 netamente es genético, es hereditario, tiene el antecedente familiar, correlación directa con el HLA-C6, correlación directa, ¿ya? Y la terapia, o hay una resistencia a la terapia, o sea, los tratamientos no son satisfactorios, a diferencia del tipo 2 sí son satisfactorios. No hay una correlación, o sea, es negativo el HLA-CW6, pero sí es positivo al HLA-CW2, mientras que el 1 es básica, o el gran sustento es netamente genético, en el tipo 2 netamente es del paciente, o sea, la cantidad de comorbilidades que tenga. Y esta es una especie de descompensa, bajo la predisposición genética se activa el problema. Mientras que en el tipo 1, netamente es genético, y inactiva son los factores encadenantes. Es totalmente diferente. Mientras que el tipo 1 es más prevalente en las mujeres, el tipo 2 es más prevalente en los varones. En el tipo 1 hay mejor fotosensibilidad. Si yo hago una psoriasis en una mujer, le pongo los rayos solares, tiene una buena respuesta, a diferencia que una psoriasis en un varón, no hay una buena respuesta. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que el hombre es no y mujeres sí, por la base genética. Necesariamente tiene que haber una predisposición genética. O sea, si ingresa el antígeno, el queratinocito responde muy rápido. Como les dije al comienzo, el queratinocito es la célula inflamatoria por naturaleza. ¿Ya? Y lo importante es que acá la fisiopatología son 3 vías nada más. No es como el atópico, que por todos lados se activa. En la psoriasis son 3 vías. El TH1, que libera el interferón gamma, el TH22, que libera la interleucina 22, y el TH17, que libera la interleucina 17 y 23. Es la base de todo esto. Entonces, estas son las que están más o menos en la mitad del proceso de la cascada inflamatoria, pero quien perdura todo el proceso inflamatorio es el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Quien inicia es el 1, 6, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Y en todo el cuerpo en sí son las 3 vías, pues. Entonces, una vez activado el problema, te da una manifestación clínica que siempre es simétrica. Son placas, que también puede ser lesiones eritematosas como la psoriasis inversa, o puede ser pustulosa, como la psoriasis pustulosa. Entonces no siempre es placa, ¿ya? Puede haber otras lesiones, pero en su gran mayoría son placas, en lugares de extensores, principalmente por lo sigue la región lumbar o la región de rodillas, pero siempre en extensores. Coge cualquier parte del cuerpo, pero siempre respeta cara. Facial es rarísimo, salvo en infantes, si coge mejillas, pero respeta el surco, como los atópicos, ¿ya? Y de acuerdo a la lesión, uno indica si es severo o no. Los casos severos, o el puntaje que indica severidad, netamente, exclusivamente del especialista. ¿Cuándo se considera una psoriasis severa? Cuando coge cuero cabelludo, cuando coge genitales, ¿ya? De inmediato se ella. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a las terapias. Entonces tú vas a ver más reacción adversa que efecto beneficioso. El indicador que indica severidad, ¿ya? En la psoriasis es la hipocalcemia.
Y el indicador que indica toxicidad del tratamiento es la hipercalcemia o hipercalciuria. Entonces, mientras que en la fase aguda hay una disminución severa del calcio, por la toxicidad nos vamos al extremo. ¿Cuál es el problema de estos dos? Que el calcio influye en la función cardíaca, después una parada cardíaca. Por eso que se deriva cualquier manejo incorrecto de este tipo de pacientes puede hacer una reacción y termina complicando. Para evitar este tipo de problemas, sobre todo legales, se debería. ¿Sí? Existen otros factores. El estrés es el que inicia y perdura el problema. Estos pacientes tienen una alta, así como los atópicos, una alta carga emocional de estrés y ansiedad. Que si eso perdura, el medicamento prácticamente no hay ningún efecto beneficioso. El otro es el efecto hormonal. Las hormonas, principalmente estrogénicas, por eso que en los casos de embarazos puede aparecer un caso de psoriasis. Y es de gravedad, y es de alta mortalidad. Y cuando aparece, esto puede perdurar y afectar no solamente a la madre, sino también al feto. Entonces es bastante complicado. Y es de gravedad, que necesitan terapia de emergencia, en el cual se utiliza la fototerapia. En los casos de gestantes, lactantes, y niños, se indica la fototerapia. ¿Por qué? Porque prácticamente la terapia ideal que hace bloquea la acción de la célula presentadora, bloquea al gallito que es el queratinocito y todas las descargas de interleucinas las inhibe. O sea, prácticamente el proceso inflamatorio la corta de luz. Pero son seguras, tolerables, sobre todo los de banda estrecha, perdón. Tipo B, banda estrecha. La de tipo A, siempre tienes que sensibilizarlo con un soraleno. El problema del soraleno es que es carcinogénico y termina con un NMD bien. Eso que no se utiliza por varios tiempos largos, un tiempo corto. En la fototerapia es un poco más. Pero es el manejo moderado severo. ¿Cómo diagnosticas? El diagnóstico básicamente es clínico. Siempre bilateral, placas bilaterales simétricos, acaranados, ya con bordes bien delimitados. Principal síntoma, picor. Y luego, ligero dolor, pero más picor. ¿Ya? Hay examen clínico que puede determinar la actividad de voz, también es importante, no siempre lo vas a encontrar. El famoso Auschwitz, ¿qué significa eso? Que, ojo, que las psoriasis son, como es crónico, va a ser manifestaciones clínicas crónicas, engrosamiento, keratosis de la piel. Y histológicamente, ¿cómo vamos a ver? La epidermis hay una hiperkeratosis, parakeratosis, acantosis, la papilomatosis. Ojo que cuando hay infiltración de neutrófilos sobre la epidermis, genera el famoso microceso de Monroe. ¿Ya? Todo eso son clínicas histológicas de la psoriasis. Y eso, agregado en la dermis papilar, hay una aberración o formación anómala de los vasos sanguíneos. Y estas tienden a ser superficiales. Por eso cuando tú haces el raspado, sangra. Ahora ya saben por qué sangra. Porque existe en la epidermis vasos aberrantes. ¿Proveniente de dónde? De la dermis papilar. Entonces todo eso tiene una explicación. ¿Qué más hay? Hay criterio de diagnóstico, hay escalas. La que tiene el estándar o el método para ensayos clínicos que se utilizan para trabajo de investigación es el PASI. ¿Sí? Hay otra que indica severidad, gravedad y severidad de la superficie corporal, y el PASI son los dos únicos que indican gravedad y severidad. ¿Ya? Y hay otra que te evalúa la parte psicoemocional, es el LQ1. ¿Ya? Aunque todo es observacional por parte del dermatólogo. ¿Hasta dónde nosotros podemos evaluar al paciente? Siempre, ojo, que
No hay una evaluación laboratorial específica para la psoriasis, todo va a depender de la comorbilidad. Si tienes un paciente diabético, hacen todo lo que sea en el laboratorio de la diabetes. Glucosilada, glucosa basal, tiene afectación renal, glucosa uretea, ¿ya? Entonces tiene que ver el tipo de lesión de la psoriasis. La más común, el vulgar, o las placas, que están en todos los sensores simétricos. Lo siguiente, y es el más frecuente en adultos, en niños tiene correlación con la gutata. La gutata es siempre, en su mayoría, está relacionada con procesos de la vía respiratoria, pues el beta hemolítica. Esta, para poder identificar el agente, tú o uno no debería solicitar el cultivo, se debe solicitar el lazo cuantitativo, porque ya el cuerpo con este agente va creando formas anticuerpos. Y estos anticuerpos aparecen siempre después de la posinfección. Y para que la gutata aparezca, tiene que haber 14 días previo a una infección respiratoria. ¿Sí? Las pustulosas, hay dos tipos, que la localizada que está en las manos se correlaciona con el tabaco, ¿ya? La generalizada se relaciona con la lengua geográfica. La generalizada junto con la electrodermia son las de mayor gravedad, y entre las dos, la mayor gravedad es la electrodérmica. ¿Por qué? Porque hay gran pérdida de líquidos insensibles. Eso lo hace que el paciente entre en una falla renal. El intravascular, todo el líquido sale porque ahí pierde proteínas, el intravascular pierde su presión osmótica y todo el líquido sobresale, el paciente desmatizado. Entonces cuando va lo poquito líquido, al riñón no va a tener que hacer diuresis. Entonces hace falla renal. Y la falla renal, como hay baja circulación, el corazón tiene que esforzarse, hace un gasto sobreagregado, por eso que dice falla cardíaca con alto gasto. Tienen que esforzarse y eso genera dos problemas. Y toda la circulación junto con la falla hepática, tres órganos afectados, se considera como un paciente con disfunción multiorgánica y es un paciente crítico con alta mortalidad. Se le considera una patología de un gran quemado cerebral y la afectación corporal es más del 90%. ¿Ya? Existen otros factores, otros hallazgos clínicos, por ejemplo, el fenómeno de Koegner. El fenómeno de Koegner en la psoriasis se llama fenómeno de Koegner inverso. ¿Cuál es la diferencia del fenómeno de Koegner que conocemos en los atópicos, en el altiplano, en el vitiligo? Que son pápulas rojizas. En la psoriasis es una línea o pápula blanquecina. Estimado, por ahí retrocede por una de las figuras para que les quede fijo. Ahí. El lado derecho es el fenómeno de Koegner normal que siempre conocemos. Postraumatismo, 14 días, aparece la lesión. Pero en el lado izquierdo, Derecha. Esa, en la blanquecina, inverso. Todo inverso. esta es inversa, o sea, es blanquecina, no es rojiza. Entonces es totalmente diferente la presentación clínica. ¿Sí? Entonces, eso también lo puedes encontrar. Entonces, el diagnóstico confirmado, ¿ya? En base a la probabilidad, ya son tus exámenes de laboratorio, tú indicas la severidad. Ojo, el área afectada o de los criterios del PASI o el PSA indica más de 10, es severo, derivado. ¿Ya? ¿Hasta dónde nosotros manejamos? Porque el paciente, lo primero que te va a decir, que la lesión no se extienda mucho, porque estos pacientes se aíslan socialmente, usan ropa que cubren la lesión. ¿Ya? Y lo que ellos quieren es que tú le
cambie la sintomatología y que el tipo de enfermedad se reduzca. Entonces esa carga emocional, esa carga de estrés, exacerba más el cuadro. Entonces, ¿qué usamos nosotros? Solamente 4 tipos de tratamiento. Los queratolíticos, los análogos de la vitamina D, los corticoides tópicos y ¿cuál es el otro? Los inhibidores de presión. Los inhibidores de presión. Entonces, cualquiera de los 4 ustedes pueden combinar para la terapia, cualquiera. Puede ser un corticoide tópico con un análogo de la vitamina D, puede ser un corticoide tópico con un queratolítico, ¿ya? Todo tópico. De los queratolíticos parece que más se utiliza la urea. Ya los casos moderados, por el nivel 2, que son los casos moderados y severos, utilizan la fototerapia y los tratamientos sistémicos. Cuando el nivel 1 no funciona, vamos a la fototerapia, segundo esquema, fototerapia. Cuando la fototerapia no funciona, vamos al siguiente, que son los inmunológicos. Por eso que hay una fase de tratamiento de inducción en el cual el paciente tú le indicas a corto tiempo o a más tiempo. El problema es que estos dos no suprimen, y eso genera que por una sobreinfección no ligada pueden tener problemas. Y luego viene una fase de mantenimiento de 2 semanas. Son tratamientos largos. Si los inmunológicos no funcionan o todo el convencional no funciona, van a los biológicos. El problema de los biológicos es mielosupresión, falla hepática y falla renal. Mielosupresión genera pancitopenia. Hay que tener cuidado a qué damos. ¿Ya? La pancitopenia prácticamente es un paciente inmunodeprimido. Y que haya falla hepática o falla renal teniendo una comorbilidad, tener bastante cuidado. Ojo que los retinoides no se dan a gestantes. Está contraindicado, es una contraindicación absoluta los retinoides. Y las ciclosporinas, si lo llegan a utilizar, tienen que esperar la mujer 2 años para que pueda recién salir embarazada. Bien, muchachos, ha sido un resumen de las enfermedades